Desde el punto de vista profesional, para mí, Elena, yo creo que es lo mejor que hay en el mundo desde el punto de vista del coaching. Por hablar del tema profesional, porque desde otro punto de vista también es como que lo mejor que yo conozco. Y ahí va la otra dimensión. Desde la primera, desde lo profesional, esta es una mujer reconocida como coach en el planeta. Esta mujer ha sido parte de conferencias en India, en Estados Unidos, ha sido una de las primeras master coach profesionales de América Latina, tiene, no voy a decir, más de 30 años construyendo coaches, desarrollando desde el punto de vista personal a miles de personas en todo este continente. Entonces, desde esa perspectiva, para mí es un paradigma. Eso es Elena Espinal. Y desde la otra perspectiva, que es la perspectiva humana y personal, yo conozco pocas personas con el nivel de generosidad, con el nivel de entrega, con el nivel de apertura y con la amorosidad que esta mujer tiene. Y yo además he sido una persona privilegiada, porque he sido especialmente reconocida con su amor y con su afecto. Yo me acuerdo, una vez estaba yo en un lugarcito de México, no sé por dónde, dando un taller de dinámica espiral. Y en una de esas, como se los dije ayer, uno no ve a Elena, uno la siente. Y yo me acuerdo que estaba dando ese cursito y venían 3 personas y una de esas era esa melena roja, ¿no? Todo ese charm que es ella y que ella tiene entrando a ese salón. Y recuerdo que cuando terminó el curso me dijo, no es posible que una persona que tiene esa potencia que tienes tú esté con esa escopeta matando hormigas. Y eso para mí fue, porque es el tipo de cosas que ella hace, ¿ves? Ella con una palabra, con una frase, te puede colocar en otro lugar del mundo. Y eso hizo Elena conmigo. Y yo, a diferencia de lo que dice Fernando, que el monito no le puede hacer a otros lo que el monito cree que es lo mejor para él, yo sí soy como el monito. O sea, a mí me encanta hacerle a la gente lo que me encanta que me hagan a mí. Y por eso es que Elena Espinal está esta tarde aquí. Para ella pido el mejor de los aplausos. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Poco emocionada de escuchar, permiso, esa que se cayó puedo usarla, no hay problema, para no ser papelón, ¿eh? Bueno, es un placer estar acá. Y siempre digo lo mismo, yo no quiero dar una conferencia. Creo que dar conferencias es mostrar lo que uno sabe. Y mostrar lo que uno sabe no genera nada en el otro. Entonces a mí me gustaría que esto fuera un diálogo, que me interrumpan cuando quieran, que conversemos de coaching y cuando el mono ese que habló Ivonne empiece a sonar en la cabeza y diga no puede ser o esto no es así, por favor levanten la mano, porque la especialidad de un coach es hablar con esos monos. Entonces, acá estoy y estoy dispuesta a conversar de lo que quieran y si alguno quiere coaching, como me pidieron, encantada de coachear acá, ¿sí? Así que el espacio lo construimos juntos. La invitación fue para venir a hablar de maestría en la conversación de coaching y la verdad es que estando en el mundo ejecutivo, porque yo vivo de los ejecutivos, y este era un curso que tiene que ver con lo ejecutivo, decidí buscar en mi vida profesional cuáles eran los temas que los coaches venían a buscar. Entonces, lo primero que le quiero contar es qué está haciendo el coaching hoy en el mundo. Yo creo que el coaching es un regalo, sobre todo el coaching ontológico. Y no quiero decir que el coaching ontológico sea mejor que otros. Digo que el modelo ontológico está cambiando el mundo. Nosotros estamos en un paradigma que está en crisis. Y si no, miren el mundo, miren lo que pasa con la economía, miren lo que pasa con la caída del concepto de capitalismo. Observen lo que pasa
a nivel social. Aquí en México, por ejemplo, el poder político el Estado ha entregado el poder de la violencia a la gente. Y esto los venezolanos también lo conocen. Y cuando eso pasa, cuando un Estado entrega sus capacidades fundamentales a la gente, ¿saben lo que se pierde? El sentido de comunidad. Porque alguien con un arma se siente más yo que nadie. Entonces el coaching, entre las cosas que trae, es empezar a reconocer que cuando estamos al lado de otro, ese otro tiene, aunque sea una energía, que se comparte completamente con nosotros. Entonces el coaching lo que trae es una conversación entre un nosotros que genera un yo nuevo, un yo común. Y el coach que crea que durante una sesión de coaching no le pasa nada, no hizo coaching. Porque el coaching transforma ambas partes. Entonces, yo creo que esto ontológico lo que está trayendo al mundo es una nueva interpretación del poder, es una nueva interpretación de la posibilidad, porque el coaching se basa en la posibilidad, se basa en que la gente salga de un estado de ánimo en donde no hay posibilidad de futuro para poder crear un futuro. Entonces no podemos hablar de coaching sin hablar de posibilidad. Dígame si estoy aburrida, porque le voy a contar la verdad. Tengo muy mal una pierna, igual que Ivonne. Estuve en silla de ruedas 4 días y me dan unas inyecciones fuertísimas, esas agujas me las ponen a mí también. Y además me dan una pastillita que me deja estoy drogada, ¿no? Entonces, estoy hablando no desde lo que pensé, sino desde lo que me sale, desde mi alma, acá estoy. Entonces, si en algún momento ustedes me ven diciendo tonteras, o no, por favor levanten la mano, porque es posible que me pase, ¿sí? Entonces, avísenme también si se aburren, por favor. Lo único que quiero es que esto les sirva a ustedes. Entonces, este cambio que les cuento está trayendo posibilidad. Hoy la educación también está en crisis, no sé si lo saben, en México es un desastre. Pero yo estoy en Argentina también y veo que la educación está en crisis. Porque nosotros no podemos seguir educando más desde el lugar del conocimiento. Porque el conocimiento está cambiando cada día. Entonces hoy tenemos que trabajar más en las competencias del ser y en la capacidad de aprender. Dejar de creer que educamos para que sepan, para empezar a pensar que educamos para que la gente aprenda. Porque la capacidad de aprender es lo único que le va a permitir adaptarse a cualquier mundo en el que viva. No es el saber. Hoy el saber se agota en 5 años. Cada 5 años, lo que nosotros sabemos dejó de servir. Entonces, cuando educamos niños para que repitan cosas y las aprendan de memoria, estamos ejercitando algo muy lindo, la memoria, algunas habilidades, pero los estamos metiendo en una caja que ya no funciona. Es una caja que se está rompiendo. Y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta y los queremos traer al mundo nuestro. No sé cuántas mamás o papás notaron que sus hijos tienen desesperación por jugar con un iPad o con los jueguitos de la computadora. Y entonces nosotros decimos, te lo voy a dejar, pero nada más que 15 minutos por día. Yo les quiero contar, no sé si esto es verdad, pero esos hijos van a vivir en ese mundo. Y tal vez están practicando para el mundo en el cual van a vivir. Es notable como la gente que están haciendo ya viene wired, viene cableada para otro mundo. Mi nieta, cuando tenía 1 año y medio,
Ella quería el pad, ¿no? Entonces le dieron el pad. Y cuando le dieron el pad, con el dedito prendió y encontró dónde ella podía armar rompecabezas. Y se aplaudía sola cuando lo terminaba, 1 año y medio. Y después hacía así, lo sacaba y buscaba otro. Entonces yo dije, qué bárbaro esta nena, ¿no? Entonces agarré una revista y se la puse y le dije, ¿por qué no miras estas fotos? Y la nena empezó a hacer así y decía, no anda. Y yo dije, ¿qué estamos haciendo nosotros? La verdad que mejor callarse la boca y dejar que los chicos aprendan solos, por favor. Estamos creándolos para un mundo que no va a funcionar. Y yo creo que el coaching tiene que ver con eso. Tiene que ver con la posibilidad. Tiene que ver con saber entrar en el mundo de lo que no sabemos. Y el mundo de lo que no sabemos nos da terror. ¿Saben qué? A los coaches también. Porque somos gente. Y si en una sesión de coaching, porque no sabemos, nosotros cortamos el espacio de posibilidad, estamos matando la posibilidad de nuevos mundos para el cliente. Por eso los coaches tienen que trabajar en sí mismos. Escuchen bien, toda la vida. No se acaba nunca, porque cuando cambiamos un juicio, hicimos uno nuevo. Y el nuevo nos parece una belleza, pero se va a agotar y hay que volverlo a cambiar. Y hay algunos juicios de esos que nosotros tenemos metidos, pero miren, en la columna vertebral, a los cuales uno dice, esto no lo cambio jamás. ¿Saben qué? Es solo un juicio. Es solo un juicio. Y el juicio les muestra un mundo. Y si cambian el juicio aparece otro mundo. Y eso hace el coaching. Entonces, la siguiente. Una de las cosas que me pasó haciendo... perdón, lo tengo yo. Una de las cosas que me pasó trabajando con ejecutivos es que una de las cosas que me decían es, pero Elena, yo nunca hablé de estas cosas. Yo creí que el coaching era para tratar el tema mío. Sí, pero yo no trato el tema. Yo trato tu interpretación del tema. Y tu interpretación del tema es la base de lo que te pasa. Entonces, cuando uno se mete en ese mundo de la interpretación, entra también en un mundo de la emoción. Y es imposible hacer coaching ejecutivo sin entrar en las emociones. Porque esa gente tiene una emoción primaria que se llama sobrevivencia. Desde que entra a la empresa, está desesperada o desesperado por sobrevivir. Y todas las decisiones que produce la sobrevivencia son decisiones a corto plazo y son decisiones que lo que generan son pequeñas realidades que lo salvan en ese momento, pero que difícilmente creen un futuro diferente a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tienen terror a la incertidumbre. ¿No? ¿Estamos listos? Entonces, me puse a mirar y encontré que básicamente, no sé, 300 sesiones de coaching, revisé, lo que yo he coachado se puede ubicar dentro de eso. Y esto es tema de didáctica, porque la gente es gente, ¿no? Pero encontré que había 3 temas fundamentales. Uno es la relación con la incertidumbre, o sea, la necesidad de sentirte seguro o segura. 2 es la gestión del talento. Me han llamado porque el director general subió de puesto y ahora hay que desarrollar competencias que tengan que ver con eso. Y por último, anoté la gestión del liderazgo, que es un tema crucial. Muchísimas veces, y por ejemplo con extranjeros que llegan acá, hay temas de cultura que si no comprenden
no pueden manejar sus equipos. Entonces, el tercero tiene que ver con la gestión del liderazgo. Y el liderazgo nunca es personal. Nunca es personal. Porque el que se crea que es un líder por sí mismo, pero no cambia nada acá, eso no es liderazgo. Es un jefe, no es un líder. Un líder está acá, está con la gente, vibra con la gente, se mueve con la gente. Entonces, estos son los 3 temas que a mí me gustaría tratar. Si a alguien no le gusta alguno, me avisa, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que pasa con la gestión de la incertidumbre? Si nosotros hablamos de ese saco, que es el primero que se ponen, y estoy hablando medio masculino porque desgraciadamente todavía cuesta tener directores generales femeninos, ¿no? Estamos en el camino, pero ya llegan a directora de recursos humanos, que ya es muchísimo. Cuando yo llegué a México, las mesas eran de hombres y yo era la única, ¿no? Y es gracioso la interpretación del poder, porque la mayor parte de ellos soñaban, según ellos, conmigo. Entonces me llamaban a la oficina para decirme, soñé contigo, Elena, y soñé una cosa que nos moríamos y que era bellísima, tranquilo. Yo estaba en mi casa, durmiendo en mi cama, no tengo que ver con tu sueño. Yo no era, yo estaba afuera, ¿está? No era. Pero eso yo creo que tiene que ver con el poder, ¿no? Compartir el poder. Entonces, si te puedo acostar, te horizontalicé, ahora el poder lo tengo yo porque estoy parado. ¿Está? Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con el poder. Y vamos a trabajar poder y vamos a trabajar control. Entonces, lo que pasa con la incertidumbre es que al tener el saco puesto del control y de la sobrevivencia, ¿cómo se le puede pedir que maneje algo en el mundo que no conoce? Se agarra de la silla, porque de ahí no se quiere salir. Porque salir a lo desconocido, ustedes y yo, todos, sentimos algo muy especial. La sesión de coaching, no sé si les pasó, cuando ustedes le dicen, ok, ¿de qué quieres que hablemos hoy? De golpe sale una catarata de palabras y ustedes lo ven hablar, o con el enojo, o con la tristeza, o con lo que venga, pero viene todo junto y tiene un cuento armado. Ustedes se dan cuenta por la velocidad con la que lo cuenta, por la corporalidad de buscar una seguridad en eso que cuenta. Pero además está la sensación de que ese cuento ya lo contó 500 veces y que si se lo escucharon siempre lo dijeron igual, porque ese cuento que vomita es el cuento de su caja, es el cuento de lo que pueden ver. En ese lugar no hay posibilidades, hay posiblemente opciones, o hago esto o hago lo otro. Entonces, ¿cómo hacer para que alguien se mueva y pueda pensar afuera de eso? ¿Cómo se logra eso? Haciendo alguna pregunta que lo lleve a ser testigo de su manera de pensar. Eso se llama crear una segunda posición. Maturana dice, el observador del observador. ¿Está? A veces usamos trampas. Yo tengo una que me funciona mucho. Y hablo, porque me dan bastante asco, hablo de la mosca, ¿no? Y le digo, ¿te podrías imaginar que tú tienes una mosca en tu casa hace muchísimos años? Y esa mosca que está en tu casa, te ve, te siente, sabe lo que haces y lo peor de todo, sabe lo que piensas. Entonces, ¿por qué no le preguntas a la mosca, en realidad, qué te pasa? Y lo que pasa es que se produce un silencio. A veces
llegan a pasar el minuto. Pero el silencio significa que la persona no tiene palabras para describir ese mundo. Las tiene que buscar. Entonces baja la velocidad con la que habla. Baja el cuerpo. Se le cae el saco de la sobrevivencia. Y lo que aparece ahí es la posibilidad de otra conversación. Y generalmente termina en una conversación sobre el ser. Cuando eso pasa, se entra a este nuevo espacio. Fernando Flores, que yo creo que lamento que se haya alejado del coaching, Fernando Flores sigue hablando de distinciones nuevas. Y una de las distinciones nuevas que a mí me emocionó es que él habla de disclosive spaces, de espacios reveladores. Y que esos espacios reveladores son los únicos que permiten la creación de cosas nuevas. Ahora, cuando se entra en ese lugar, no entra solo el coachee, nosotros también entramos. Y muchas veces da miedo. Pero ahí lo importante es ver la interpretación del miedo. ¿Por qué? Porque el problema no es tener miedo. El problema es dejar que el miedo nos maneje. Ahí hay un juicio sobre la relación con el miedo. Y es, si tengo miedo, no tengo que entrar. Y ese miedo, es aprendido por esta comunidad que no se siente comunidad y que lo que busca es la individualidad. Y en la individualidad, el miedo es la emoción más frecuente. Y el miedo achica. Hace que el cuerpo se encoja casi a posición fetal. Pero además de eso, hace que el miedo en la comparación con otro nos diga tú eres menos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo resolvemos? Resolvemos el miedo con el control. Entonces esto va a ser así y yo voy a controlarlo así. ¿Está? ¿Pueden repartir unos papelitos por ahí, por favor? Van a recibir un papelito blanco, no, mientras hablamos, ¿sí? Entonces, el tema de la incertidumbre es un tema fundamental. Si en una sesión de coaching uno no entra en el espacio de la incertidumbre, lo que está pasando es que la gente no está pudiendo ver un mundo diferente. Y si no está pudiendo ver un mundo diferente, no hubo coaching. Porque el coaching aparece cuando hay un proceso transformacional del ser, cuando uno puede observarse. ¿Voy bien? O dígame, ¿eh? ¿Me vienen siguiendo? Sí, dime. ¿Vamos bien? ¿Eh? ¿No hay problema si me sigo oyendo? ¿Sí? Se llama lírica. Y ayer me dieron 2, no tengo ni equilibrio. Entonces, la otra cosa que pasa es que cuando la persona entra en ese lugar, se produce, me muevo mucho y te estoy, ¿no? Yo lo veo correr con la cámara. ¿Hay argentinos acá? ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan de un sketch que hacía este señor que entrevistaba actores y tenía un fotógrafo que lo corría y que se tiraba al suelo para sacar las fotos, que era así una cosa... ¿Se acuerdan de ese sketch? No. ¿Era Argentina la voz? Sí. Vieron, son más jóvenes. Lo hacía a Alta Vista. Era genial. Bueno. Entonces este desequilibrio es fundamental y si no aparece,
La gente no puede entrar en ese otro mundo. Pero ese desequilibrio no se produce en el cuento, se produce en los juicios que la persona tiene y que le hacen creer que el mundo es de una manera. Nosotros nos hemos olvidado de que vivimos en el mundo, que compartimos un mundo y que en ese espacio del mundo es donde pasan más cosas. Y somos ciegos y somos sordos a lo que pasa en ese mundo. Nos hemos olvidado que somos parte de. Y cuando esto ustedes lo ponen en la mesa de un ejecutivo, el ejecutivo realmente se desequilibra, porque una de las características del ejecutivo que más lo traba es la necesidad de defender su yo. Y el cuento de su yo es el mejor cuento que tienen armado. Y creen que si dejan ese yo, pierden todo. Ese es el desequilibrio del cual estoy hablando. Es entrar, entonces, en el mundo de lo que no sabemos, Y se empieza por acá, por lo que no sabemos que sí sabemos. Y lo que no sabemos que sí sabemos es lo primero que produce el desequilibrio. Si yo coacheo arriba, dentro de lo conocido, lo que va a aparecer son técnicas. Pero cuando la gente entra acá solito, ya empieza a decir, pero ¿y entonces? ¿Y si yo digo esto? ¿Y si...? ¿Está? Y eso de romper estos esquemas es la habilidad más grande que puede tener un coach. ¿Sí? Yo no estaba haciendo coaching, pero les voy a contar una anécdota cuando llegué a México del desequilibrio. Resulta que me contrataron en una empresa como coach y la verdad fueron increíblemente generosos conmigo, hicimos un trabajo de cambio de cultura, estaba Jim Selman trabajando conmigo un año entero. Al año, ¿no?, nos llaman y nos dicen, muchas gracias, se acabó. Era cierto, ya se había logrado lo que queríamos, se había decidido un crecimiento de la empresa que iba de 127 millones de dólares, que era lo que vendían al año, a 230. Y no nos fue tan bien, porque llegamos a 227. ¿No? Entonces estaban de lo más entusiasmados y nos dieron las gracias. Y yo siento que mis pies tienen raíces en México, amo este país. Entonces yo dije, pero yo me voy a quedar, no sé qué voy a hacer, pero este es mi lugar en el mundo. Y no sé qué pasó, pero pasaron 15 días y me llamó el director general y me dijo, queremos hablar contigo. Entonces fui a hablar y me dice, no queremos que te vayas, pero te queremos adentro. No, mira, adentro yo jamás fui empleada en una empresa, ¿qué puedo decirte? No, dice, queremos que seas la directora de recursos humanos. Jamás, le digo, además me va a matar el director de recursos humanos, que además yo trabajé montones con él. Pero era un señor un poco resistente. Por ejemplo, cuando armó el proyecto de a quienes había que coachear, todos estaban en otras áreas. Cuando le digo, oye, ¿y recursos humanos? Cuando no, recursos humanos está muy bien. O sea, de nuevo, no tiene nada que ver con lo que está pasando en el otro lado, ¿no? Entonces, yo la verdad que tenía mucho miedo de meterme ahí. Y le digo, no, directora de recursos humanos no. Pero sí te propongo algo. Dame la parte soft de recursos humanos. Dame lo que tiene que ver con el desarrollo. Y entonces dividió el área y me dio desarrollo organizacional. Y ahí empecé a trabajar adentro de la empresa. Al año, recuerdo que el director era tal la bronca que tenía, que luchaba más por la bronca que por hacer algo con lo que le quedó,
con el área dura de recursos humanos. Tanto peleó que al año lo corrieron a él y me dieron todo el área a mí. Y entonces me dicen, Elena, te vamos a dar todo, pero lo único que te pedimos es, para manejar los sindicatos, tienes que tener a alguien fuerte al lado. Entonces, elígete un muy buen gerente que maneje sindicatos y que haga lo que hay que hacer con los sindicatos. Tenemos 27 sindicatos. Bueno, entonces con los sindicatos no me tengo que meter. No tenía que meter. Ok, está bien. Y además, para los planes y todo lo demás de lo que se le va a presentar a los sindicatos, te voy a presentar a tu ángel guardián. Bueno, sí, pero te elegí un ángel guardián inmenso. Bueno, te espera a tomar un café por acá cerquita, en un hotel de acá. Me siento y cuando veo venir es un gordo inmenso, que es el doctor Natividad, un hombre conocidísimo aquí a nivel laboral, y ese fue mi ángel, y hoy es mi gran amigo, y además es mi socio en algunas cosas. Entonces me dieron un ángel gordo y grandote para que me cuidara, y viene la primera negociación, ya hacía un mes y medio que estaba. Entonces va mi gerente, el duro, el que sabe negociar, y al tercer día de la negociación, acá los mexicanos saben que hay que alquilar un hotel, que hay que tener 2 salones, que hay que darles de comer, que hay que pagar alcohol en cantidad, que hay que tratarlos como reyes. Y además vienen 50 a negociar, ¿no? Y uno solo habla. Los demás miran calladitos la boca porque la verticalidad es algo sublime. Entonces viene y me dice, Elena, nosotros íbamos a dar en ese momento el 5% de aumento, ¿no? Y ellos empezaron la reunión diciendo que querían un aumento del 80%, ¿no? Entonces habían hecho un pizarrón, un papel, donde acá estaba escrito 80%, ¿sí? Y entonces, ¿qué había dicho la empresa? 0,1%. Ahí empezaron, ¿no? Entonces pierden tiempo en, bueno, 80 no, pongan 70. Y entonces, ¿tú qué me vas a dar? Bueno, en vez de 0,1 ya te doy 0,5. Pero este muchacho viene y me dice, Elena, la negociación va mal, porque la forma en la que vienen bajando ellos nos lleva a un aumento del 8. Le digo, ¿y por qué no lo arreglan? No se puede arreglar, esto lo perdemos, que no perdemos nada, yo voy. Y recuerdo que entré al salón, como entré acá, y veo ese papel, yo no sabía nada del papel. Y entonces digo, me imagino que todos saben que esto es una mentirita, ¿no? Eso fue lo primero que dije. Entonces quedaron como desarmados. Entonces les dije, yo quiero saber cómo quieren que juguemos este juego. Porque me parece que este juego que se está jugando es un juego de ganar-perder, es un juego de separación, es un juego que todos sabemos que es una mentira. Que es una mentira querer pensar que la empresa es un enemigo de ustedes. Porque la empresa los necesita, porque la empresa los contrató, porque la empresa se preocupa. Así que enemigos no somos, al contrario. Es más, tenemos un objetivo común. Entonces, ¿para qué pelearnos acá? El objetivo va a salir mal. Mejor juntos, ¿no? La segunda cosa que les quiero decir es que uno no puede decidir cuánto quiere ganar, porque la empresa tiene presupuestos que tienen que ver con la venta, tiene otras cosas de las cuales uno no se entera, pero que sí existen. Y la historia es preservar la empresa, porque si preservamos la empresa, ustedes tienen trabajo, ¿sí? Y nosotros tenemos producto para vender. Y para ganar, claro, porque todo el mundo gana, y acá hay un señor que ha puesto el capital, y que todos los meses se juega por 5.000 empleados, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo, no somos enemigos, estamos en el mismo barco. Y entonces me dice el grande, digamos, el jefe, bueno, doctora, ¿y usted entonces qué viene a ofrecer? Dije, miren, yo no tengo inconveniente en darles el número que vengo a ofrecer, pero yo no juego el juego. Ese es el problema. Yo les voy a decir el número y es ese. ¿Está claro? Es ese. No hay otro. Y es un juego de ganar, ganar.
Entonces, lo que les pido es, yo les digo el número, terminemos el juego, festejemos todo lo que quieran, pero esto es lo que la empresa puede dar. ¿Para qué? Para poder seguir siendo una empresa que funciona, con lo cual ustedes se aseguran un puesto de trabajo. La empresa va a dar el 5% y ni un peso más. El número es el 5. ¡No puede ser!, salta el jefe, ¿no? Vayamos a discutir, porque acá parece como los juegos de los chicos, ¿vieron? Esto de que se van a planear afuera. Entonces en la otra sala se fueron a, no sé a qué, a planear. Y el jefe me llama a mí, y me dice, pero doctora, ¿cómo larga el número? Digo, pero si usted me dijo, hablé con usted. Yo vengo a terminar el juego. ¿Cómo me larga el número? No, doctorcita, así no, así no. Usted desarmó lo que está escrito. Sí, lo desarmé. Y es el 5. Sí, usted sabe que yo voy a aceptar el 5, pero no lo diga así. No lo diga así. Le digo, ¿cómo quiere que le diga? ¿En inglés? ¿Qué hago? No, es que yo tendría que haberle avisado, porque yo tengo que defender. No, usted no tiene que defender nada. Usted se tiene que poner contento, porque usted logró que la empresa entienda a su gente y la sienta parte de ella. Eso es lo que usted tiene que festejar. Salimos y me agarra mi equipo y me dice, estás totalmente loca. Rompiste un juego, la gente no sabe ahora qué hacer, les tiraste el número. Sí, a eso vine, qué sé yo. ¿No? Bueno, al rato de Berlín, que se habían ido a Berlín, los argentinos me entienden, vuelven, ¿no? Entonces se sientan. Y me dice el jefe, bueno, nosotros ya lo hemos pensado y le pedimos a usted el 5,5. Estuvo conmigo, el imbécil ese estuvo conmigo hablando. Le digo, quedamos en que era el 5, ¿no? Bueno, doctora, pero estírese, 5,5. Le dije 5. Y 5 es 5. Pero no, doctora, es 5,5. No, es 5. Señores, levantemos las banderas de la huelga. Haga lo que quiera. Y si quiere guerra, trabajamos en la guerra. Pero la intención de esta empresa no es la guerra. Es la idea de la unión. Mi equipo atrás me hacía señas desesperadas y entonces ellos deciden que de nuevo se van a Berlín, pero en vez de irse ellos a Berlín nos sacaron a nosotros porque es una vez cada sala. Entonces nosotros nos tuvimos que ir a la otra sala. Y ellos me agarran los míos y me dicen, Elena, ¿no te diste cuenta? Cuando ellos negocian, te tiene que ganar el jefe. Dije, bueno, me hubieran avisado antes que también había un juego ahí y yo hubiera dicho 4,5 para que el imbécil diga 5. Sí, pero nadie me dijo eso y yo vine con toda mi honestidad a hacerlo y el 5 no lo voy a mover. Elena, nos vamos a huelga, iremos a huelga. Yo del 5 no me muevo. Entonces viene el jefe, pero doctora, yo tengo que ganar, ya ganó. Usted ya ganó. Pero ¿y qué les digo? Eso, que la empresa los comprende, que la empresa va a trabajar de la mano con ustedes y que le da el 5 porque es el mejor número que les puede entregar. Salió, volvió a entrar y dice, mire, por esta vez le vamos a aceptar el 5%. Yo decía, vamos a huelga, y a mí me van a decir, esta Argentina se va. No, lo gané. Y después tenía un jefe ahí, viejito, que venía a mi oficina y me decía, doctorcita, ¿conversamos? Claro que sí, de lo que quiera. ¿Está? Pero
Eso tiene que ver con esos espacios. Cuando nosotros entramos dentro del juego de siempre, logramos más del juego de siempre. La historia es hacer el coaching ahí abajo. Y ese coaching es profundamente emocional. Porque los cuerpos no funcionan solo con la cabeza, funcionan con la emoción. Cada juicio que nosotros tenemos genera una emoción corporal. Y una manera de poder llegar al juicio es reconocer en qué emoción están. Y acá, a mí me ha pasado, que muchos dicen, en el coaching ejecutivo no hay que tocar las emociones. Miren, muchachos, esto es como que me digan, un médico cuando revisa no puede tocar. Es imposible porque nosotros trabajamos con una persona y la persona didácticamente la separamos y decimos su espíritu, su modelo de personalidad y esto que les digo, ¿no? ¿Qué emoción? Por favor, todo pasa por el cuerpo, es lo único que hay. No trabajamos emociones afuera, las emociones se trabajan en el cuerpo. Y los ejecutivos tienen 1000. Lo que pasa es que están negados a tomar contacto con ellas porque creen que la empresa se maneja desde acá. Entonces lo primero que tenemos que lograr es que el ejecutivo no maneje desde acá, maneje de cuerpo entero. ¿Por qué? Porque frente al miedo aparece el control. Y el control es un infierno. Es un infierno porque ustedes no tienen noción del nivel de control que tienen en su vida. Si le enseñan a un niño a lavarse los dientes y el niño empieza por acá y ustedes se lavan para acá, le dicen, no, así no se hace. ¿O no? ¿Por qué? Porque el control es lo que frena la incertidumbre. Bueno, ¿vieron un papelito blanco ahí? Ok, hagan una figura con eso, hagan algo. Lo que quieran. Hace algo con el papelito. Hagan lo que quieran. ¿Ya está? Ok. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuántos hicieron algo que ya sabían hacer? Levanten la mano. ¿Cuántos hicieron algo que ya sabían hacer? ¿Qué sé yo? Marquito, hacer un marquito, hice un marquito. Sé hacer el jueguito ese de abrir y cerrar, hice eso. ¿Cuántos hicieron eso? Miren las manos. Vamos a reconocer. Bien. Esto es el control sobre la incertidumbre. Cuando me dicen que haga, ¿qué hago? Lo que siempre hago, la seguridad. ¿Está? Eso es control. ¿Cuántos a la noche, cuando ponen la cabeza en la almohada, la voz empieza a hablar como loca y no los deja dormir? ¿A alguien le pasó? De los que están acá, por favor, ¿pueden levantar la mano? Bien. ¿Y no empiezan entonces a conversar con esa voz y a hacer un plan para que se calle? Pero no se va a callar. ¿Saben por qué? Porque eso es control. ¿Cuántos comen al mediodía
porque es la hora. Eso es control. ¿Cuánto le dicen al niño cómo se lave los dientes? O, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede estar en el baño adentro del agua? Porque eso es así. Eso se llama control. Una de las cosas que a mí me ha pasado es, no sé si saben, pero he hecho una experiencia con ciegos y formé coaches ciegos, que son una maravilla. Formé 14 y ahora empezamos la segunda camada, ¿no? Acá en México, y empezamos una en la Argentina. La primera cosa que pasa es que yo fui a dar clase, porque los adoro, y me voy con mi computadora en la mano. Cuando llego para abrir la clase digo, ¿PowerPoint? Ni me di cuenta. Yo me fui, agarré la computadora y empecé a abrir la computadora en clase número 1. Y entonces me encuentro con 14 señores que cuando miran, no miran. Son ojos inexpresivos. Sus caras se mueven menos. Entonces, ¿dónde leo la emoción? ¿Dónde sé lo que les pasa? Y empecé a darme cuenta cuánto yo me baso en la cara de alguien y en los ojos de alguien para entender lo que le pasa. Y empecé a encontrar mi limitación. Si no tiene ojos expresivos, yo no lo puedo coachar. Entonces tuve que empezar a aprender a mirar otras cosas. Pero también aprendí que ellos tienen una confianza que yo agregué a lo que dice la ICF, que yo la llamo confianza vital. Si yo le tapo los ojos a alguien acá y le pido que corra de allí a allá, hace así en el lugar. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Y cómo lo resuelve? Controlando, tensando el cuerpo, buscando protegerse. Entonces, ay, qué rico. Entonces, pensemos seriamente lo que estamos haciendo. Nuestro nivel de control es atroz. ¿Y saben una cosa? Estoy contándoles el libro, ya va a salir. El control es lo opuesto al amor. Porque cuando alguien se sale de nuestro control, lo castigamos con el amor. Lo castigamos con el amor, lo dejamos de querer. Hoy no vas a comer postre, porque te portaste mal. ¿Qué tiene que ver el postre? ¿Con el chico en el colegio? No sé, pero hay que joderlo en algo que le gusta. ¿No? Te fue mal en matemáticas, no vas a salir este fin de semana. ¿Qué tiene que ver salir el fin de semana con la matemática? ¿Alguien me la puede explicar? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Queriendo controlar conductas. Todo el modelo educativo es un modelo de control. ¿Saben cuándo se pone 10? Cuando dicen lo que yo pienso. El modelo del coaching es exactamente al revés. Entonces también exige un tratamiento personal de empezar a soltar nuestros controles. Vamos a estar coachando y nos van a pegar en botones. ¿Está? Y la gente quiere controlar el tiempo, quiere controlar a los otros y a sus conductas, quiere controlar las circunstancias. Yo coacheo a un director de ventas de una empresa multinacional. Y me dice, desde que cambió la ley de finanzas acá y la económica, esto es una crisis. ¿Y la crisis cuánto tiempo tiene? 1 año y medio. Negro, no hay crisis que dure 1 año y medio. Hay un señor que no se adaptó y no sabe mirar el mundo en el que está. Esto es como pararse en la luna y decir, el kiosco, el supermercado, ¿dónde está? ¿Qué sé yo? La luna es la luna. En una de esas en la luna no hay supermercado. Está, pero es la necesidad de controlar.
Controlar las circunstancias, controlar a los otros, controlarnos a nosotros mismos. Y el otro control es el control sobre la vida, porque dejamos de confiar en la vida. Nos hemos olvidado que si estamos vivos somos parte de la vida. Y muertos también somos parte de la vida. Somos parte de la vida. Y si estamos vivos, algo nos cuida. Ver a los ciegos caminando por la calle les muestra a ustedes que ellos han tenido que trabajar su confianza vital. Tengo montones de anécdotas de ellos. Una de las cosas que me contaban en una clase es: no nos podemos parar cerca del cordón en una acera, porque la gente es tan buena que viene, nos agarra del brazo y nos cruza. Y se confunden, creen que somos sordos, porque no nos preguntan. Entonces son muy amables, pero nos llevan a un lugar a donde no queríamos ir. Y a mí eso me parece también que es lo que hacemos con el modelo de coaching. De golpe los agarramos desde nuestras propias creencias y porque tenemos mucho miedo de entrar en lo desconocido y ponemos todo el control para que por lo menos se mueva en el espacio que yo puedo manejar. Entonces los espacios que creamos nosotros son muy chiquitos. Y esto es el trabajo con nosotros y el trabajo con los otros. El control aparece en todos esos lugares. El control destruye el amor. El amor es la emoción que genera la relación. Es relacional. Porque hasta para describir el amor por mí mismo, tengo que decir: yo me amo a mí porque puedo vivir con otros que también me aman. No hay amor solo. Entonces es terrible coachear a alguien que se siente separado de los demás. Y ese es un tema fundamental. Cuando uno entra en los temas de la incertidumbre. ¿Cómo reaccionan al miedo cuando ustedes logran meterlos en ese espacio? Y pasan cosas, algunos se enojan, otros se encierran en su tener razón, otros se deprimen, algunos declaran enemigos y algunos les dicen a ustedes: me metiste el dedo en la llaga y me duele. Este mismo señor que les conté en la última sesión de coaching que tuvimos hace 15 días, me dice: antes de hablar, yo me metí a buscarte en internet y vi un montón de cosas tuyas. Y a mí no me está pasando eso. Y yo quiero eso. Ay, qué bueno. ¿Saben de qué terminamos hablando? De la relación con sus hijas. Porque el señor es de origen militar. Y casi con los ojos húmedos se le cayeron los hombros, se le desarticuló la cara. Me dice: tengo terror de perder a mis hijas, porque no sé hablar con ellas. Él, como no tuvo una buena relación con sus padres, busca no verlos. Solo los recibe en su casa, no va más a la casa de ellos, ¿no? Y dice: desde que yo me casé, no fui más a lo de mis padres. Y entonces le digo: y estoy repitiendo el modelo, y tal vez mis hijas no quieran venir a mi casa el día que se casen. Entonces, la primera tarea que se llevó fue hablar con sus hijas, no hablar con su equipo, que tiene como 300 personas. Empieza por hablar con las hijas. Tengo sesión el viernes, así que no les puedo contar qué pasó. Pero iba a hablar con el corazón.
Entonces, como coach, ¿qué tengo que trabajar ahí? Y fundamentalmente tengo que trabajar la confianza, porque la confianza es opuesta al control. Cuando yo confío, abandono el control. Entonces puedo trabajar la confianza en mí mismo, fundamental. ¿Por qué? Porque si yo trabajo la confianza en mí mismo, en él mismo, él va a poder darse cuenta que él es suficiente, que con él alcanza, que no hay que pelear más, que puede ser quien es. Después tiene que trabajar en confiar en los otros, porque si no confía en los otros, económicamente en la empresa el golpe es mortal. ¿Saben por qué? Porque si él termina tomando todas las decisiones, le baja el nivel a toda la gente que tiene debajo. En vez de tener gerentes, está teniendo supervisores. Y en vez de tener supervisores, tiene soldaditos de plomo. Porque rompió la cadena de decisiones. Entonces es importante trabajar la confianza en los otros. También la confianza en el proceso. Porque cuando entran en el espacio de no saber, entran en un proceso con la gente de cambio. Y ese proceso de cambio va a tener crisis. Entonces confías en el proceso. Puedes aceptar una crisis y manejar la crisis. Ayer le decía a alguien, muchas veces las crisis se manejan diciendo, a ver, es un elefante. Hoy, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? ¿Y qué decisiones tengo que tomar respecto del futuro que quiero crear? Y entonces hay que cortar al elefante en pedacitos, nadie se lo puede comer entero. Entonces hoy tomemos este pedazo y hagamos lo que hay que hacer, mirando a dónde vamos. Y obviamente el proceso en la vida misma, ¿no? La confianza en que siempre pasa algo, en que somos parte de la vida, que la vida nos cuida, porque para eso estamos en ella. Y vamos a empezar a sentir este contexto del que no nos damos cuenta, porque vivimos en un mundo que es como un gran plato de sopa, en donde nosotros somos la pasta. Entonces nosotros nos vemos como fideos, distinguimos a los otros fideos y nos olvidamos que estamos en el caldo. El caldo es el mundo en que vivimos, y el plato es nuestro límite. Si queremos algo más grande, como fideo, hay que saltar del plato. Lo cual quiere decir que siendo un fideo blandito, no puedo saltar. Tengo que hacer un trabajo en mis creencias y en mi ser, que me permitan crear una persona con las competencias necesarias para poder saltar del plato. Está la otra cosa a trabajar acá, es el tema del poder. Ellos confunden poder con autoridad y se olvidan que el poder es la capacidad de acción. Pero les quiero contar una distinción de Fernando Flores que a mí me tiene fascinada. Para poder aplicar la capacidad de acción, primero hay que tener información. Y cuanta más información haya, de más calidad son las decisiones, los pedidos y las promesas. Entonces, trabajar con gente a la que no informamos, a las que no le mostramos el mundo dentro del cual están y que no les mostramos el mundo al cual queremos ir, no podemos ejercer poder. Ni podemos pedirle a la gente que se muestre como poderosa. No hay un solo ser poderoso. Si el director es el poderoso y está rodeado de imbéciles, sobran todos los imbéciles, que él trabaje solo. ¿Estamos? Entonces ahí hay otro punto a trabajar que es el poder. Y obviamente uno que es el más difícil de todos, y es la relación con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque en estos mundos, cuando entramos en lo desconocido, el aprendizaje se da cuando entramos en contacto con el error.
Es el error lo que nos permite darnos cuenta y abre un espacio para aprender. Y lo que pasa en el mundo empresarial es que el error se castiga. Entonces, a veces corren a gente que es la que más sabe, porque eso ya no lo va a hacer nunca más. Y además la corren, sin decirle primero habla con los demás y diles qué aprendiste. Entonces, ¿cómo hago que este señor empiece a darse cuenta de que el aprendizaje se da en este espacio de la incertidumbre? Y además, que va a meter a su gente en la incertidumbre. ¿Y con qué la sostiene? La sostiene con el amor, la sostiene con la relación. Y la sostiene en el espacio de no saber que es el espacio más grande de liderazgo. Es el único espacio donde se puede crear algo nuevo. Y obviamente aparece el segundo tema. El segundo tema es la gestión del talento. Y esto hoy está de moda, ¿no? Entonces lo que les puse ahí muestra más o menos cómo funciona en México. Estoy hablando de México, no estoy hablando de ningún otro lugar. Y estoy hablando como mexicana. Me siento muy orgullosa de vivir en un mundo que parece un gallinero. ¿Y cómo funciona el mundo de los gallineros? Miren, cuando una gallina es nueva, se tiene que acomodar en los palitos de abajo. No hay lugar arriba. Arriba está la más vieja. ¿Estamos? Entonces, pobrecitos, ¿qué le pasa a los de abajo? Todo. ¿Sí? ¿Cuál es el sueño de ese? Subir un lugar. ¿Para qué? Pasar eso que le hicieron, pero tiene alguien que se va a ensuciar. ¿Está? Y este es un modelo paternalista. Totalmente paternalista. Si yo estoy arriba, yo tengo la fuerza y yo te las veces que quiero. ¿Cómo sube la gente? No sube por su capacidad de relación. La gente la suben porque vendió más. Puta, es un buen vendedor. Es un buen vendedor. No es un jefe. No hemos visto cómo se relaciona. Entonces lo suben a supervisor. Y como supervisor, ahora que puede bla bla para abajo, ¿sí? Lo único que hace es retar a la gente, exigir a la gente, comportarse como un padre y cree que cuanto más exija y más enoje, mejor va a ser. Ahora, ¿qué mundo crea esto? Un mundo en donde estos pajaritos, ¿a dónde miran? Arriba. A ver si lo van a... ¿No? ¿Y los de la segunda fila dónde miran? Arriba, a ver si... ¿Y los de la tercera fila dónde miran? Arriba, a ver si... ¿No? ¿Dónde quedó el cliente? ¿Dónde quedó el cliente? ¿Quién mira al cliente? Nadie. Este modelo es el más frecuente en las empresas. Y entonces se tornan endógenas. Porque yo tengo que hacer lo que mi jefe dice y nunca hay una conversación sobre mercado y qué viste. ¿Y cómo está el cliente? ¿Y qué dice el cliente? Porque no hay nadie que sepa más del cliente que estos que están acá. Y a mí me pasó en México. Apareció el nuevo director de ventas, lo hubieran visto. Llegó en un Mercedes-Benz negro con chofer, un traje negro que salido, no de la tintorería, de no sé qué casa, porque era además medio brillosito, ¿no? Camisa blanca, una corbata con el nudo, ese nudo que se queda como paradito, un anillo de oro, ¿no? Unos zapatos que brillaban, que Dios me libre, y unas mancuernas de oro, pero de varios gramos, como para que se viera.
Entonces, cuando le toca hablar y presentarse, estaba sentadito, hace así, y parecía Dios. Y entonces dijo, vengo a reformar las ventas de esta empresa, y presentó un proyecto. ¿Tá? Entonces yo salí, fui a los de ventas, y le dije, muchachos, ¿vieron el proyecto? No, nos dijo que lo va a hablar después de haberlo hablado en el directorio. ¿Qué tiene que ver el directorio? Es para lucirse, es un hecho personal, estamos trabajando con el ego. Y entonces me dicen los demás abajo, pero no se preocupe, Doc, sabe cómo es esto, ¿no? Viene, quiere hacer y después no sale. Tranquila, no se preocupe, no va a salir. Uno más. Y fue así, fue uno más. ¿Por qué? Porque habló de que, por ejemplo, en los changarros, ¿ya saben lo que son changarros? Changarros son los negocios chiquititos, es uno de los grandes sueños mexicanos. A alguien le pagan su liquidación y dicen, ahora me pongo un changarro. Entonces abre el garage y vende. Vende Coca-Cola, vende... Bueno, Bimbo y Coca-Cola son sus grandes proveedores. ¿No? Entonces, los changarros es un lugar a donde hay que llegar. Coca-Cola, con esta historia de que llega, hay una Coca-Cola, esta es la frase interna, una Coca-Cola al alcance de la mano. Entonces, en todos lados tiene que haber una cosa donde es así y hay una Coca. Ese es el concepto. Entonces dice, quiere que pongamos el producto, los jugos, en primera posición. Si no se da cuenta que acá muchos changarros tienen reja, están cerrados y te atienden por la ventanita. Por lo cual la primera posición, que primero no existe, no hay primera posición. Entonces déjalo que diga lo que quiera, se va a caer y esto como... Se cayó, obviamente. ¿Por qué? Porque creyó que sabía. Y nunca consultó qué saben los que realmente saben. Y los que realmente saben son los de abajo. Están arriba del camión, hablan con la gente, saben un montón. Entonces, si no damos vuelta a la pirámide y no nos damos cuenta que los jefes están al servicio de la gente, ¿para qué? Para que el de abajo esté con la gente, en total confianza, con toda la seguridad del mundo, ¿sí? Y le diga al jefe, jefe, hay que hacer tal cosa. Pero es un ratito que dice, jefe, porque el resto del tiempo tiene que estar acá afuera. Entonces, dar vuelta a la pirámide significa generar un espíritu de servicio. No de servidumbre, que es otra cosa. Hablo de servicio. Hablo de atender a las necesidades del otro. ¿Estamos? ¿Qué pasa con estas competencias? Bueno, yo me he encontrado con dos tipos de competencias a desarrollar. Hay gente que necesita desarrollar competencias duras. Aprender a manejar Excel. Es una competencia dura, ¿no? Entonces, cuando pasan esas cosas, yo lo que hago es derivar. Les digo, mira, ¿por qué no te tomas un curso, no? Y muchas veces es aprender a hacer algo. Y para aprender a hacer algo, lo que requiere es mentoring. No requiere de coaching. El coaching no trabaja con las competencias duras, trabaja con las competencias blandas, porque trabaja con las competencias del ser. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja en coaching para el talento? Y una de las cosas que se trabajan es el trabajo de equipo, del que vamos a hablar de un rato. Se habla de habilidades de coaching. ¿Cuáles? La escucha. La escucha. La relación. Pedidos, promesas, ofertas. Hablamos tan poquito de ofertas. Y las ofertas es lo que nosotros somos en el mundo. Cada vez que vamos a hablar con alguien y le damos la mano, le estamos vendiendo algo de nosotros. Eso es oferta. Somos oferta. Entonces construyamos la oferta que somos. ¿Sí? Comprensión de la cultura organizacional. Ahora vamos a hablar un tantito de eso.
Una de las cosas más lindas es cuando me llaman para entrenar a alguien en gestión por valores. Y es muy interesante porque entonces las decisiones son guiadas por los valores de la empresa, ¿sí? Bueno, la parte de inteligencia emocional, de estilos de trabajo, esto pasa mucho, mucho con extranjeros, ¿sí? Y algo que a mí me encanta, porque en general no existe, es trabajar la parte del reconocimiento. Esto de acercarse al otro y decirle, gracias, qué bien lo hiciste. Eso es algo maravilloso. Y van a ver cómo cambió el mundo, porque no sé cuántos de los que están acá vieron que las empresas regalaban un reloj de oro a la gente que cumplía 25 años, ¿sí? Hoy, las empresas que regalan el reloj de oro se lo dan al que limpia o al chofer del jefe, porque no existe más una persona que esté 25 años en una empresa. La gente quiere crecer, entonces no se puede premiar eso. Hay que revisar qué premiamos, porque cuando decidamos qué es lo que estamos premiando, estamos generando los valores de la empresa. Y si reconocemos a quien los hace, eso es lo que va a servir. Ok, la cultura determina muchas cosas. Determina cómo trabajamos con nuestros clientes, cómo respondemos a las oportunidades, cuán flexibles somos, cómo se responde a las amenazas, cómo nos comunicamos, cómo se toman decisiones, cómo se mide la contribución al negocio. No tengo problema en mandarles, la tienen acá, les pasan a todas las presentaciones, no hay problema. Ok, ahora, ¿dónde observar cultura? Y estas son preguntas interesantes. Yo creo en este modelo fuertemente, porque he visto cuando se tocan estos que son puntos álgidos. Uno tiene que ver con la identidad, ¿no? ¿Ustedes vieron el orgullo de la gente de Coca-Cola en el camión? Hablemos de Bimbo. La gente muere por entrar a Bimbo. La identidad lo que genera es la atracción de los mejores talentos. Cuando una empresa tiene mucha identidad, atrae a lo mejor. Mueren por entrar. Es centrífugo, ¿sí? Ahora también conozco empresas que la gente muere por entrar y después las escupe, ¿no? ¡Bum! Salta. Pero bueno, con el coaching en una de esas salvamos la situación. Entonces la identidad, la verdad es que no hace directamente al negocio. Es indirecto, pero trae un beneficio fundamental. Nos acerca a las mejores personas. En la segunda que tenemos que mirar se llama límites. Los límites tienen que ver con creencias. ¿Hasta dónde puedo crecer acá? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Quién es mi techo? ¿Qué puedo hablar y qué no puedo hablar? Y esto no es real porque está en papeles, es lo que la gente piensa. ¿Saben por qué? Porque los mejores, cuando sienten el techo acá, cuando no se sienten desafiados y cuando ven que no pueden crecer, se van. Y los peores o mediocres que se quedan, entran en otro punto que es no hagan olas. ¿No? Que nada cambie, flotemos. ¿Sí? Eso se llama sobrevivencia. Y la sobrevivencia, esa sí destruye una empresa. Y lo digo en serio, porque la empresa es la gente, no es otra cosa. Me pasó acá en Santa Fe, no sé si ya conocieron, es una zona hermosa de edificios, es nueva. Yo estaba en el piso 32 trabajando con gente y hubo un movimiento, terremoto. Entonces dijeron desalojar el edificio. Yo vi las caras de terror, bajamos 32 pisos por la escalera. Algunos pasaban que parecían manada. Llegamos abajo y nos fuimos enfrente, porque acá los temblores no son uno. Detrás de ese viene otro que se llama réplica, entonces vuelve a temblar. Entonces nos paramos todos acá a ver si todo se caía.
El ánimo era un ánimo horroroso. Entonces me doy vuelta y les digo, muchachos, ya que estamos acá, conversemos. Lo que nos pasa, ¿no? A ver, señores, las computadoras están allá, los papeles están allá, las fotos de sus hijos están allá, todo eso está allá. Sí. ¿Y dónde está la empresa? Y algunos decían allá. Les digo, ¿dónde? ¿En la pared del edificio? ¿Está la empresa? Porque además es alquilado. Bueno, no es. En los escritorios, en las computadoras. Ajá, o sea que las computadoras funcionan solas. No. Y de golpe uno dice, la empresa está en nosotros. Claro, le digo, la empresa está acá. Entonces la empresa se salvó. Porque la empresa son ustedes. A la empresa no le pasó nada. Los que están acá pueden hacer cualquier cosa. Recuperar lo que sea. Porque ustedes son la empresa. Y esto es importante hacerlo notar. Porque si no la gente se siente disminuida. Y eso se llama límites. Donde perdemos lo mejor cuando hay límites. Cuando la gente puede volar, cuando la gente puede crear, cuando nadie le discute a la gente. Lo que pasa es maravilloso. ¿Está? Entonces, segunda cosa para tratar cultura es límites. La tercera, capacidad para disentir. ¿Por qué? Porque en los modelos de obediencia manda el jefe y nadie le puede decir no estoy de acuerdo. Imagínense esto de los vendedores con el señor de las mancuernas de oro, diciéndole, señor, perdóneme, pero el modelo no va a funcionar. Lo matan. ¿Está? Entonces no hay capacidad para disentir. Y si no hay capacidad para disentir, no hay voz para hablar ni declarar. No hay voz para poder crecer. No hay voz para conocer. Entonces la amplitud de dejar que la gente discuta y que discuta vehementemente desde el compromiso con la empresa, no con lo personal, genera muchísimas veces un valor inusitado. Pero inusitado. Entonces otro lugar a trabajar es, ¿están dispuestos a escuchar a la gente decir no acuerdo? Y la última, no acuerdo. Y la última se llama aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que ver con la relación con el error. ¿Cómo me relaciono con el error? Si no se puede hablar del error, no aprendemos. Si al que la chingó con un error lo corren, se fue con todo lo que aprendió. Se llevó lo mejor. Háganlo hablar. Y cuesta un montón, porque al principio la gente cree que tiene que reconocer públicamente una culpa. Pero esa emoción es un invento. Está trayendo a la mesa la oportunidad de aprender. Entonces la capacidad de discutir el error y transformar las reuniones, en vez de pasar 500 PowerPoint cada señor diciendo cómo le va, ¿por qué no lo manda por correo? Para que todo el mundo vea lo bien que le va y diga, me falta esto, esto y esto, y que vengan a una reunión a discutir lo que le falta a cada uno. Yo les prometo que en una reunión así, la empresa crece así. ¿Estamos? Y la última es el trabajo de equipo. Y el trabajo de equipo está basado en una ecuación que significa relación es igual a resultados. El tamaño de la relación es el tamaño de los resultados que puedes tener. Si no hay relación, no hay equipo. Y esto es una lucha trascendental entre el yo y el espíritu de manada. Porque cuando nos transformamos en el espíritu de manada, empezamos a decir, bueno, pero ¿y yo dónde quedo? Entonces, esto es eterno.
No es que ya formé el equipo, hice un trabajo de equipo con un coach y ahora se aman. Sí, se aman un rato. Después se va a armar una podrida y lo único que va a quedar es la foto hermosa del triunfo que hicieron, lo que escalaron o lo que hicieron. El trabajo de equipo hay que continuarlo. ¿Por qué? Porque son equipo cuando hay crisis. Ahí hay que ver qué pasa. Cuando hay crisis, cuando las cosas no salen como se dijo. Porque la crisis no ocurre afuera, afuera ocurre lo que ocurre. Crisis es una palabra que nosotros le ponemos cuando el mundo no es como nosotros queríamos. A eso llamamos crisis. Y yo quiero aclararles que la crisis es la base del crecimiento. El mundo se ha armado por una crisis. El espacio se mueve gracias a las crisis. Porque lo único que produce la estabilidad es quedarse en el mismo lugar. Entonces, si no empezamos a amar las crisis, no hay crecimiento. Lo que da crecimiento es la crisis. Desgraciadamente, nosotros nos creemos que la cosa que tenemos que lograr es la paz y el OM. No, señores, nosotros trabajamos para que haya crisis. Obviamente hay que trabajar la confianza interequipo. Y tenemos que trabajar muchísimo la visión compartida. ¿Por qué? Porque esto es como un carro con caballos. Y el caballo número 1 decide que es para allá y el 2 quiere ir para aquel lado. ¿Por qué? Porque se le ocurrió. Entonces, la otra cosa que hay que trabajar es tomar las decisiones pensando en esto. Porque el lugar donde vamos es a esto. ¿Estamos? Ay, acá tengo una película. ¿Dónde? ¿Cómo le pico? Ahí está. Falta el audio, ¿no? Puedes elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos. ¿Qué decidís? Ir solo es muy fácil, no tenés que ponerte de acuerdo con nadie. Si la pifias, y la pifias solo. En equipo, te digo, es a otro precio. Antes de empezar a competir, le tenés que ganar al ego más grande de todos, que es el tuyo. Tenés que entender que no solo está bien como vos lo haces, ¿no? Que hay otros caminos, que si vas más rápido que el resto, es igual que si fueras el más lento de todos, que para ser escuchado primero tenés que haber oído, ¿no? Y bueno, que para recibir un aplauso tenés que estar golpeando tus propias palmas. Si no sabes cómo hacer algo, bueno, pues te van a gritar cómo hacerlo. Y si vas atrás, te van a empujar, te van a empujar hasta llevarte adelante. Y si ganas, te van a pegar tan fuerte que vas a querer llorar. Porque cuando se vive en equipo, se celebra en equipo. Creo que dijo cosas hermosas Peckerman, que no es un experto en el coaching, pero creo que dijo cosas que pasan en la realidad. Vamos juntos. ¿Está? Entonces acá, hablando técnicamente, hay 5 disfunciones de los equipos, 5 lugares a mirar. Uno es la confianza, el otro es el temor al conflicto, como dijimos, la crisis, el manejo de la crisis. Otro es la falta de compromiso. El siguiente es evitar las responsabilidades y por último, no prestarle atención a los resultados. Entonces estos son focos en los que como coaches los invito a que investiguen y miren. Voy a esperar a que saquen la foto y después paso la diapositiva. Saquen la foto. ¿Ya está? ¿Sacaron la foto? ¿Ya está? ¿Ya?
Y vuelvo a decirles, van a tenerla entera. Y por último es la gestión del liderazgo. Y aquí aparecen dos cosas que tienen que quedar claras en la coaching. Una cosa es si es jefe, porque el jefe planifica, instruye, controla. Pero si va a ser líder, tiene que facilitar procesos, tiene que generar compromisos, tiene que generar confianza y tiene que estar dispuesto a navegar en los espacios el espacio del no saber y de llevar a la gente a ese espacio y lograr que la gente en ese espacio se sienta bien porque está aprendiendo, se relacione con el error de otra manera, que vengan rápido a decir, maestro, por acá no es, mire, hay que agarrar por este otro. Y bueno, ¿por qué? Porque está tal cosa y tal otra y tal otra. Entonces aparece una comunicación y un diálogo que se siente como si hubiese un lazo invisible entre la gente. Yo lo viví en este país que les cuento que adoro. Yo no sabía que me iba a venir acá, pero en el año 95, y yo venía con un dolor muy grande, acababa de morir mi esposo, vine a dar una conferencia a México. Y en realidad fueron 3. Cuando terminé la tercera conferencia, entre el público estaba el secretario de Salud Pública, yo no lo sabía. Y entonces me dijo, doctora, yo le quiero hacer un regalo. No se hace nunca, pero me han permitido abrir la cámara de los sacerdotes en la pirámide del Sol de Teotihuacán. Y quiero invitarla a que venga. Le dije, pero por supuesto. Pero se tiene que levantar a las 5 de la mañana, a la hora que usted me diga. Entonces me pasaron a buscar, a las 5:30 de la mañana. Parecíamos locos, pero no había nadie. El hotel miraba, 5:30 de la mañana. Llegamos a Teotihuacán, nos dieron unos cascos, yo dije, ¿para qué será el casco? Y entramos por un túnel adentro de la pirámide. Un túnel hecho por los teotihuacanos, nombre que estamos poniendo nosotros porque nunca se supo ni cómo se llamaba. Entonces, el pasillo tiene lugares muy angostos, que hay que ponerse así, se ve que eran flaquitos, y otros en donde hay que agacharse, porque por eso era el casco, uno pega con la cabeza, ¿no? Yo creo que tiene como 100 metros, además, este señor amorosísimo, iban 3 con luces y yo era una, me pusieron una luz acá para que viera el camino. Y además para que lo vieran los demás, los que venían detrás de mí. De golpe llegamos a un lugar que se abre como si fuese un trébol de 4 hojas. Y en el centro converge en un punto y tiene puesto un metal, como si le hubieran pegado una chapita de Coca-Cola. Entonces llegamos ahí y dijo, bueno, llegamos. Digo, ok, interesante, miré. Y entonces el tipo dice, ¿sienten algún olor? No, ninguno. ¿Ven alguna alimaña? No, no hay nada. ¿Les pasa algo? No, está oscuro. ¿Quieren hacer una experiencia? Sí, claro. Apaguen la luz. Plic. Y siéntense en el suelo, sobre los bordes, como haciendo una ronda. Ok. Éramos 12, nos sentamos en rondita. Estaba Jim conmigo. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una prueba con la oscuridad total. Ok. Y les pido que ahora abran los ojos y miren, y van a ver como lucecitas adelante. Sí, es cierto. Bueno, esa es la luz que ustedes todavía recuerdan. Entonces, en unos minutos eso se va a pasar. Exactamente, en unos minutos desapareció todo. E inclusive yo empecé a notar cosas, o sea, era oscurísimo, pero yo intuía cosas. Entonces ahí el Señor dice, por favor, mírense las manos. Y obviamente mi primera reacción fue, este imbécil quiere que en la oscuridad total yo me mire la mano. Entonces hice así, porque yo soy obediente. Lo cambié sin querer. Hice así. Cuando hago así, veo una luz que arrastra de acá a acá. Yo acomodaba los ojos. Y cuando acomodé los ojos, empecé a ver la luz de mi mano.
no era dedo por dedo, era una luz. Entre verde, dorado, amarillo, como fosforescente. Mírense los pies. Yo empecé a hacer así, y mis pies, yo veía la luz, y la luz yo hacía cuando yo movía los pies. Entonces dice, miren al otro. Y yo empecé a ver las luces, que no eran todas del mismo color. Habían más oscuras, más chiquitas, más grandotas, pero todos tenían luz. Y entonces dice, les quiero invitar a hacer ahora esta experiencia. Doctora, por favor, párese y vaya al centro a tocar el centro. Dije, imbécil, ¿cómo hago oscura para llegar al centro? ¿No me das luz? Bueno, no sé si di un paso, dos, hice así y estaba tocando la chapita. O sea, esto muestra los niveles de control, ¿vieron? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me va a salir? Yo no voy a encontrar la plaquita. Sí la encontré. Me quedé. De golpe me dijeron, muchas gracias, doctora. Me fui, me senté. Y va el siguiente. Cuando va el siguiente y pone la mano ahí, la luz hacía... se acrecentaba. Y cuando volvía a sentarse, era mucha luz. Pasamos los 12. Y entonces nos dijo, tómense de las manos. Y cuando nos tomamos de las manos, ¿saben lo que pasó? Todas las luces se igualaron. No en el color, en los tamaños. Fue una experiencia tan fuerte que yo creo que esa es la experiencia más pura de amor que viví en mi vida. Yo salí sin poder hablar. No podía hablar. Miren, se me venían las lágrimas a los ojos. Y no era llorar. Era vivir una experiencia de algo que yo nunca había vivido para comprender cómo estamos hechos. Somos uno en serio. Somos uno en serio. Cuando nos peleamos con el otro, nos peleamos con nosotros. Nos peleamos con nuestras creencias. Entonces el liderazgo tiene que ver con eso. Tiene que ver con empezar a comprender que somos uno, que el triunfo es de todos, que la pérdida es de todos, que el trabajar en conjunto genera el mérito conjunto, y que el mérito conjunto está mejor que el mérito solo, porque el mérito solo es más chiquito, el mérito de equipo es más grande. ¿Y para qué hacemos esto? Fundamentalmente para crear competencias nuevas. Y esta es una lista que inventamos, o sea, nuestra, no se crea que esto está en un libro, lo sacamos nosotros. De acuerdo a lo que hemos visto que pasa en las empresas, yo creo que nosotros tenemos que trabajar para estas competencias, para cambiar la habilidad con la relación en el futuro, con lo incierto y con la creación, para cambiar la capacidad de gestión del presente para construir futuro, no para salvar el hoy, para crear resultados extraordinarios a través de las relaciones de la gente, para poder manejar las emociones de la gente y la de sus equipos. ¿Saben por qué? Porque los equipos tienen estados de ánimo. Y si no estamos atentos a los estados de ánimo, los equipos se destruyen. Entonces, la función de un jefe es trabajar los estados de ánimo. ¿Por qué? Porque los estados de ánimo negativos muestran que la gente no puede ver el futuro. Y los estados de ánimo que van hacia la ambición es porque la gente está viendo futuro. Entonces, este es el trabajo nuestro, vivir trabajando los estados de ánimo. ¿Y saben qué? Porque además son contagiosos, tengan cuidado. Miren, es horrible, peor que la viruela. Se disemina rapidísimo, ¿sí? Entonces, cuidado con los estados de ánimo. Y que un director esté atento a los estados de ánimo es fundamental. Alguien que no está bien en el equipo necesita una conversación sobre su estado de ánimo, sobre su emocionalidad, el reconocimiento de su juicio, el reconocimiento de la incapacidad y la creación de una nueva posibilidad. Devolvemos capacidad de acción cuando creamos posibilidad. La influencia sin autoritarismo, la influencia desde el poder personal, la construcción de equipos que se gestionan solos, en forma de red,
La polivalencia y la resiliencia. La polivalencia tiene que ver con la capacidad de aprender competencias nuevas y de aplicar con pedazos de competencias en otra cosa. La sustentabilidad, el trabajar recordando que somos parte del mundo y lo que hacemos tiene que ser sostenible. Y por último, la construcción de ambientes de bienestar. Si la gente no trabaja en ambientes de bienestar, volvemos a crear separación, no hay equipo, los resultados son muchísimo más chicos. Y les quiero regalar una peliculita para terminar, que habla de posibilidad, que habla de cómo la gente siempre podría inventar posibilidad, absolutamente siempre. ¿Puedo usarla? No se ve, ¿podemos bajar la luz? Bueno, mientras ponen la luz y eso, ¿quién tiene preguntas? Vamos, si no tienen preguntas, estoy desesperada. ¿Qué pasó? ¿Nadie tiene una preguntita? Una. Hagan para que me hagan sentir bien. Una. Cuando te referías al inicio del término ejecutivo, Sí. entiendo que has trabajado mucho aquí en México y todo lo que Sí. Cuando hablas de términos ejecutivos, Hablo de altas posiciones. sí, no, por supuesto, pero me refiero exclusivamente del país, o estás hablando de No. América Latina, Estados Unidos. ¿Te gusta la India? ¿Te gusta Japón? He trabajado. Estados Unidos. Es universal. Y las cosas que le pasan, esa coraza de sobrevivencia en el Japón, es atroz. Es atroz. Se suicidan. Entonces, estás trabajando con alguien que o le sale o se suicida. Mira qué opciones tiene. ¿Está? ¿Alguna otra? ¿No? ¡Qué horror! Bueno, veamos. ¿Qué habré hecho? La siguiente, esa. Esto me encanta. Vieron pasar el barquito, ¿no? Con 2 personas y un niño. 3. Ahí está.
Incertidumbre y miedo, ¿no? Miedo y espacios reveladores, dírenlos. Espacios reveladores. Bueno, este es el coaching. La creación de abrir espacios y la responsabilidad de crear posibilidades. Por ahora no tengo nada más para decir. Muchísimas gracias.